representantes de la comunidad judía en Venezuela, aprovecho también para saludar a los cineastas venezolanos aquí presentes, pueblo de Venezuela. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético libera el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Hace ya 69 años. En ese frío invierno polaco, habían 2.819 sobrevivientes prisioneros de guerra. Ese campo fue abierto por la Alemania nazi el 20 de mayo de 1942. A su entrada hay una inscripción en alemán que reza: el trabajo nos hará libres. Era el señuelo con el cual millones de prisioneros de guerra fueron llevados, engañados a ese campo de concentración y luego encontraron allí una muerte atroz. En ese campo se estima que murieron cerca de 1.300.000 personas. Murieron 90% de judíos, murieron también intelectuales, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, gitanos, homosexuales, minorías, murieron niños, murieron mujeres. La mayoría de esas muertes se dieron en cuartos a los cuales eran llevados estos seres humanos y gaseados con el gas Ciclón B. Otros murieron por las propias adversidades del campo. En 1979, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al campo de Auschwitz como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto. A decir verdad, el ejército rojo, el ejército soviético, ya había infringido una clamorosa derrota al nazismo entre el verano de 1942 y el invierno de 1943 con la batalla de Stalingrado, en donde murieron cerca de 2 millones de personas y que los historiadores marcan como el principio del fin del nazismo. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en memoria a las víctimas del Holocausto, decretó en el año 2005 al 27 de enero, es decir, ayer, como Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. La Asamblea Nacional ha tenido la generosidad, el deber de aceptar este acuerdo a través de su junta directiva, a quienes le agradecemos la receptividad. Y antes de leer el acuerdo, simplemente decir que un día tan triste, aciago para la humanidad como el del 27 de enero de cada año, no podemos decir otra cosa que no más guerras, no más holocaustos contra ningún pueblo, contra ninguna raza, contra ninguna cultura, contra ninguna religión. El acuerdo que proponemos, también para ser consecuentes con la historia, un acuerdo muy parecido a este fue aprobado en el año 2005, cuando la Asamblea Nacional era presidida por Nicolás Maduro. El acuerdo que se propone en esta ocasión reza al siguiente tenor: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, considerando que el Holocausto
fue la persecución, aniquilación y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi, fundamentados en motivos ideológicos, racistas y discriminatorios, específicamente en el deseo de gobernar toda Europa y con ello al mundo, logrando una jerarquía racial universal por considerarse la raza perfecta. Considerando que el pueblo judío fue víctima de la aplicación de leyes que eran discriminatorias en distintas materias tales como cultural, laboral y económica, las cuales les impedían tener derecho a la educación, a la salud, a ejercer el comercio y al sufragio, entre otros, todo ello gracias a la política de Estado implementada durante la época para evitar que los judíos ocuparan altos cargos y representaran algún tipo de influencia en el desarrollo y avance de Alemania. Considerando que el desconocimiento de los pueblos humanos ha producido el mayor menosprecio e insensibilidad sobre la especie humana, originando actos de barbarie, ultrajes y de crueldad que produjo la desaparición de 1/3 del pueblo judío e innumerables miembros de otras minorías que murieron asesinados, hechos que quedaron en la conciencia de la humanidad por el resto de los siglos. Considerando que el 27 de enero de cada año se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 67 de fecha 1 de noviembre del 2005, la cual insta a los Estados miembros a elaborar programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro, considerando que la Asamblea Nacional, como órgano del poder público, en defensa y atención de los derechos humanos vulnerados y lesionados a las millones de personas asesinadas en los campos de concentración y víctimas de prácticas genocidas cometidas en el Holocausto, sigue las políticas de pacificación social que contribuyen a la formación de valores éticos y morales para evitar que se repitan prácticas de este tipo. Acuerda, primero, condenar toda práctica de exterminio que atente contra la raza humana, fundadas en la intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o en las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Segundo, exhortar al pueblo venezolano a sumarse al recordatorio del Holocausto en función de garantizar, promover, desarrollar y consolidar los derechos humanos inherentes al individuo. Tercero, hacer un minuto de silencio para honrar a todas las víctimas del Holocausto, solidarizándonos con el sufrimiento vivido en la época de la barbarie. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 28 días del mes de enero de 2014, año 203 de la Independencia y 154 de la Federación. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional; Darío Vivas Velasco, primer vicepresidente; Blanca Ecaut Gómez, segunda vicepresidenta; Fidel Ernesto Vázquez, secretario encargado de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, colegas diputados.